Vale. Buenos días. ¿Cómo ha entrenado el equipo esta semana? Hola, buenos días. Bueno, ha sido una semana corta, son 3 días de entrenamientos, de los cuales hemos hecho uno bueno, uno bastante malo y otro hoy muy bueno. Bueno, bien, el entrenador en general es aprobado, pero bueno, tenemos que intentar conseguir que sean todos los días buenos. Y mañana un recién ascendido que ganó al Valladolid. ¿Qué nos puedes contar del Zamora? Zamora es un equipo que engaña un poquito porque, bueno, recién subido, podemos pensar que es un equipo entre comillas flojo, pero para nada. Es un equipo que tiene una base sólida de jugadores y que aprietan muchísimo detrás, sobre todo a nivel exterior, muchas manos, mucha presión, mucha agresividad, y bueno, un equipo muy bien montado, muy compensado y con dos jugadores muy grandes, que 2'24", Mikic 2'12", a nivel interior, con un Buckingham 4 abierto muy fuerte, bueno, y luego con jugadores exteriores con mucha dinamita y mucha pólvora, o sea, anotadores, jugones que juegan mucho con balón al suelo, bueno, un equipo complicado de defender. ¿Y qué es lo que más os preocupa del rival? ¿Cuáles crees que serán las claves del partido? Bueno, yo creo que la clave va a ser, primero, estar a un nivel de exigencia máximo, a nivel de concentración máximo, y a partir de ahí, pues ya intentar controlar el juego con balón de exteriores, ¿vale? Creo que nos puede hacer daño también Pauce en los rolls, pero creo que la clave va a estar en igualar la dureza y la concentración a nivel exterior, para que no nos castiguen en demasía los jugones que tiene el otro equipo. ¿Y de los jugadores, Álvaro ya está al 100%? No, Álvaro no va a jugar mañana. ¿Los otros, todo el equipo? El resto está bien. Vale. Pues perfecto, ya está todo.